¿Y si la frase que más repites al día es la misma que te está manteniendo pobre? Puede parecer exagerado, pero Florence Scovel Shinn lo explicó con claridad. Tus palabras crean tu destino. Si decretas carencia, recibirás escasez. Si decretas abundancia, abrís las puertas de lo imposible. Hoy vamos a ir más allá de las frases bonitas. Vamos a sumergirnos en la práctica real del decreto. Cómo aplicarlo, cuándo decirlo, cómo sentirlo y, sobre todo, cómo usarlo para transformar tu economía desde la raíz, sin depender de factores externos. En este video vas a entender por qué repetir una afirmación sin alma no sirve y cómo activar el poder invisible detrás de cada palabra que pronuncias. Vamos a explorar ejemplos reales, errores comunes, decretos exactos que Florence enseñaba y cómo usarlos como llave diaria para tu prosperidad. Así que si alguna vez te sentiste frustrado porque eso de los decretos no te funcionaba, o pensaste que solo servía para gente iluminada o rica, este mensaje es para vos. Porque no se trata de magia, se trata de ley. Suscríbete si todavía no lo hiciste y déjame en los comentarios cuál es la frase que más repetís últimamente sobre el dinero. Aunque no lo notes, ya estás decretando. Y quédate hasta el final porque te voy a compartir un decreto específico que Florence recomendaba usar cada mañana y te voy a mostrar cómo cargarlo con energía real para que tu economía cambie desde adentro hacia afuera. ¿Estás listo para descubrir el poder creador de tu palabra? Primera parte, el decreto como llave espiritual. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. ¿Sabías que cada palabra que pronuncias es como una orden que das al universo? Así lo explicaba Florence Scovel Shinn en sus enseñanzas, tan poderosas como sencillas. Ella decía, toda palabra es un boomerang, tarde o temprano regresa a ti con precisión asombrosa. Y no lo decía como metáfora. Para ella, el verbo tenía un poder vibratorio, creador, espiritual. No simplemente algo bonito para motivarte al despertar, sino una herramienta precisa de transformación personal, emocional y económica. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se confunde, porque han escuchado eso de afirmaciones positivas en todos lados, lo repiten 1 o 2 veces al día y esperan resultados milagrosos. Sin embargo, su realidad económica no se mueve ni 1 milímetro. Y entonces se frustran, se enojan. Piensan que esto del decretar es para otros, o que hay que tener una fe sobrenatural. Y no es eso. El problema no está en la técnica, está en la intención, la constancia y sobre todo, en la energía con la que se dice. Un decreto diario no es un conjuro. Es una forma de alinear tu pensamiento, tu emoción, tu palabra y tu acción. Todo en coherencia. Y Florence lo enseñaba como una disciplina espiritual, no como un juego superficial. Ella escribía, el hombre puede cambiar su ambiente, su salud, sus condiciones, mediante el poder de su palabra. Y aquí viene el primer punto que necesitamos comprender profundamente. El decreto no funciona si no hay convicción. Decir, yo soy rico, mientras por dentro estás temblando de miedo por las deudas, es como encender una vela y soplarla al mismo tiempo. No hay luz que se sostenga. El decreto debe estar cargado de presencia. Debe brotar desde un estado de certeza interna, no desde la necesidad desesperada. Y sí, me vas a decir, ¿cómo voy a tener certeza si tengo problemas financieros? ¿Cómo me convenzo de que hay abundancia cuando no llego a fin de mes? Y es ahí donde entra la fe práctica, no la fe ciega. Florence nos lo recuerda una y otra vez. La fe es esperar lo invisible, confiar en lo imposible y recibir lo impensable. Pero esa fe no se construye con lógica, sino con repetición consciente, con una palabra dicha desde el alma, cada día, sin excepción. Por eso hoy te propongo algo más que escucharme. Te invito a elegir un decreto, uno solo, y repetirlo todos los días, durante 21 días seguidos, pero no repetirlo como loro.
repetirlo con cuerpo, con intención, con emoción. Repetirlo hasta que se vuelva parte de tu piel, de tu forma de pensar. Porque cuando eso sucede, algo en tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia. Hay una historia muy conocida de Florence que siempre me impactó. Una mujer acudió a ella diciendo: estoy arruinada, endeudada, sin trabajo, y cada vez que intento algo nuevo, fracaso. Florence la miró con serenidad y le dijo: comienza a decir cada mañana: el dinero llega a mí de fuentes esperadas e inesperadas. Estoy rodeada de riqueza invisible que pronto se manifiesta. La mujer se rió. No creía en eso, pero agotada lo intentó. Lo dijo cada mañana frente al espejo, incluso sin ganas. Lo escribió en papeles, lo repitió en su mente mientras caminaba. Y al cabo de 2 semanas, recibió una propuesta laboral, luego un pago atrasado, luego un regalo inesperado. ¿Milagro? Tal vez. ¿Cambio de energía? Seguro, porque así actúa el decreto. No como una varita mágica, sino como un faro. Cuando decretas con convicción, no solo estás diciendo algo, estás iluminando una dirección para tu vida, estás dando una orden clara al universo. Y esa orden, si está alineada con tu sentir profundo, con tu fe práctica, comienza a mover circunstancias. Empiezas a traer oportunidades, a conectar ideas, a abrir caminos donde antes veías callejones. Pero aquí viene una trampa sutil, una trampa que muchos caen sin darse cuenta: decretar desde la ansiedad. Decir cada día: yo tengo dinero, mientras estás esperando que hoy mismo caiga del cielo. Esa ansiedad es una energía contraria a la fe, porque cuando de verdad crees en tu decreto, no estás desesperado por ver el resultado mañana. Sabes que está en camino. Lo decís con la calma de quien ya lo recibió, aunque todavía no lo vea. Y esto te lo digo con claridad: si decretas desde la carencia, refuerzas la carencia. Si decretas desde el miedo, el universo responde al miedo, no a la frase. Por eso Florence insistía tanto en conectar con la emoción correcta, con la energía de gratitud anticipada. Ella decía: agradece antes de recibir, y recibirás antes de lo esperado. Esa es la clave de un buen decreto diario. Sentir que ya está hecho, aunque no lo veas aún. Tal vez ahora te estás preguntando: ¿y qué decreto uso? ¿Cuál es el correcto para mí? Y la respuesta es íntima. Tiene que resonar con tu historia, con tu anhelo, con tu bloqueo actual. Pero para comenzar, puedes tomar alguno de los que Florence compartía frecuentemente. Por ejemplo: mis ingresos aumentan constantemente y de forma maravillosa. La riqueza fluye a mí libremente, con alegría y sin esfuerzo. Estoy alineado con la ley divina de la abundancia. Todo lo que necesito llega a mí a tiempo y en orden perfecto. Estos no son meros juegos de palabras, son llaves. Llaves que abren puertas interiores, porque el dinero, antes de manifestarse fuera, necesita nacer dentro. Dentro de tu mente, de tu emoción, de tu palabra. Y si todos los días repetís la misma historia de escasez, eso es lo que seguís alimentando. Por eso, cambiar tu decreto diario es cambiar tu narrativa personal. Es reescribir tu historia económica desde el lenguaje del alma. Así que ahora, antes de pasar a la siguiente parte, te dejo una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Cuál ha sido el decreto más fuerte que repetiste este año? Aunque haya sido inconsciente, piénsalo. Porque lo que decís de forma automática, muchas veces es lo que programas sin darte cuenta. Y si eso está en tu contra, hoy puedes comenzar a cambiarlo. Vamos a ir más profundo. Porque una cosa es repetir un decreto como quien repite una canción, y otra muy distinta es usarlo como una herramienta espiritual con poder transformador. Florence Scovel Shinn no hablaba de decretos como frases simpáticas para sentirse bien por un rato. Hablaba de principios, de leyes invisibles. Y como toda ley espiritual, si se aplica bien, funciona. Si no se aplica bien, no pasa nada. Por eso, cuando una persona dice,
yo decreto abundancia y nada cambia, no es porque el decreto esté mal. Es porque hay algo bloqueando su acción creativa. Y Florence nos dejó pistas muy claras sobre cómo desbloquearlo. Una de las frases más potentes de su obra es esta: el subconsciente no tiene sentido del humor y no entiende de bromas. Toma tu palabra al pie de la letra. Esto significa que si por la mañana repetís, la riqueza fluye hacia mí, pero por la tarde decís, con lo caro que está todo, no llego a fin de mes, estás cancelando tu propio decreto. Estás creando una contradicción vibratoria. Y el universo, obediente como es, responde a la vibración más fuerte. ¿Y cuál suele ser más fuerte? ¿La afirmación consciente o el miedo que llevas dentro desde hace años? Por eso Florence insistía tanto en limpiar la mente antes de decretar, en deshacerse de resentimientos, pensamientos de juicio, envidias, críticas. Porque cada vez que criticas la prosperidad ajena, estás rechazando la tuya. Cada vez que te quejas del dinero, estás diciendo, esto no es para mí. Por eso, el decreto no comienza en la boca, comienza en la mente. Y luego se siente en el cuerpo. Y después se convierte en palabra. Si quieres que un decreto funcione, tienes que ser coherente, pensar abundancia, sentir merecimiento, hablar como quien ya ha recibido y actuar en consecuencia, aunque estés pagando deudas, aunque estés buscando trabajo, aunque todavía no veas resultados, porque el decreto es una siembra y toda siembra necesita tierra fértil. Esa tierra fértil es tu estado interno. Imagina por un momento que tu vida económica es como un campo. Cada decreto es una semilla, pero si ese campo está lleno de piedras, pensamientos negativos, de malas hierbas, creencias heredadas, o está seco, falta de fe, la semilla no brota. No importa cuántas veces la repitas. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. El trabajo previo al decreto es tan importante como el decreto mismo. Florence lo decía así: antes de plantar la palabra, limpia tu terreno interior. ¿Y cómo se limpia ese terreno? A través del perdón, la gratitud, la liberación emocional. No puedes atraer riqueza si estás lleno de resentimiento hacia quienes tienen más. No puedes decretar abundancia si sentís culpa cada vez que ganas algo. Y aquí es donde muchas personas se traban, porque han aprendido, muchas veces desde pequeños, que el dinero es sucio, que es pecado desearlo, que es egoísta querer más. Esas creencias están incrustadas en lo más profundo, y un simple decreto no las borra. Lo que sí puede hacer es reprogramar. Poco a poco, día a día. Por eso Florence sugería trabajar con afirmaciones que limpien primero el canal interno. Por ejemplo, libero todo pensamiento de escasez, perdono y soy perdonado. Abro mi mente a la abundancia divina que me pertenece por derecho de conciencia. Repetir esto durante días, antes del decreto principal, es como preparar el terreno. Es como regar la tierra antes de sembrar. Y cuando haces esto con constancia, algo comienza a cambiar. Te sentís más en paz, menos ansioso, más receptivo, y entonces el decreto de prosperidad empieza a echar raíces. Pero vamos más allá, porque Florence también hablaba de algo muy poderoso, la visualización en el decreto. No basta con decirlo, hay que verlo, sentirlo, imaginarlo con todos los sentidos. No es lo mismo decir, el dinero llega a mí, que decirlo mientras te imaginas recibiendo ese dinero, tocándolo, agradeciéndolo, usándolo para algo valioso. Ella decía, todo lo que el hombre siente como cierto se manifiesta, no lo que repite, lo que siente como cierto. Esto significa que cada vez que decretes tienes que cerrar los ojos, respirar profundo y vivir por unos segundos como si ya estuvieras dentro de esa realidad. No importa si aún no ha ocurrido, vos ya la estás sembrando en tu campo interno. Y si lo haces todos los días, esa imagen va tomando fuerza, energía, vibración, hasta que un día la vida encuentra la manera de traerla hacia ti. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando nada se mueve? Cuando llevas semanas repitiendo tu decreto y todo sigue igual. Florence era clara en esto. A veces el bloqueo no está en el decreto, sino en la resistencia interna. Y esa resistencia se manifiesta como impaciencia, duda, miedo al cambio. Ella decía, el hombre debe deshacerse de todo temor, pues el temor es el gran imán de lo negativo. Si tienes miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a no ser capaz, entonces eso es lo que el universo va a reflejar, porque responde a tu vibración dominante. Aquí entra un trabajo más profundo: observarte, escuchar tus pensamientos automáticos. ¿Qué te decís a ti mismo cuando te llega una factura inesperada? ¿Cómo reaccionas ante una oportunidad nueva? ¿Cómo hablas del dinero cuando estás con amigos? Todo eso son decretos. Y si no los corregís, están actuando en tu contra, aunque por las mañanas digas, soy abundante. Por eso te invito a hacer un ejercicio esta semana. Anota cada pensamiento negativo que tengas sobre el dinero, sin juzgarlo, solo anotarlo. Y luego escribí un decreto que lo reemplace. Por ejemplo, si piensas, el dinero se me va de las manos, escribí, el dinero se queda conmigo, crece y se multiplica de manera constante. Y repetí ese nuevo decreto todos los días, sintiendo que ya está ocurriendo. Esto es reprogramar. Y cuando lo haces de forma consciente, tu campo interno se empieza a limpiar. Y ahí, el decreto diario se vuelve realmente poderoso. En resumen, no se trata de decir muchas frases al día. Se trata de elegir una que te atraviese, que conecte contigo, que sientas verdadera. Y repetirla con amor, con fe, con gratitud, aun cuando no veas cambios. Porque los primeros cambios son invisibles, son internos. Y una vez que ocurren, el exterior empieza a reflejar esa nueva vibración. Antes de pasar a la tercera parte, quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el miedo económico que más se repite en tu mente? Anótalo. Y luego, responde con el decreto contrario. Esa será tu medicina espiritual. Y si quieres, compartirlo en los comentarios, porque lo que compartimos con conciencia comienza a sanar. Tercera parte. Decretar en momentos de crisis. La fe es repetir la verdad, incluso cuando todo parece mentira. Llega el momento más delicado, más real, más humano, porque una cosa es decretar cuando las cosas van bien, y otra muy distinta es hacerlo cuando todo parece derrumbarse. Cuando no solo no hay señales de prosperidad, sino que se acumulan los impagos, las deudas, las preocupaciones. Es en esos momentos en los que el alma se siente sola, cuando el decreto diario se vuelve más importante y más difícil de sostener. Florence Scovel Shinn lo sabía. Ella no enseñaba decretos desde la comodidad, sino desde la prueba. En uno de sus libros cuenta el caso de un hombre que había perdido todo en una crisis financiera: trabajo, ahorros, reputación. Estaba desesperado. Acudió a ella no buscando consuelo, sino solución. Y ella no dudó. Le dio un decreto concreto para repetir cada mañana y cada noche. No para ilusionarse, sino para sembrar una nueva realidad. El hombre, escéptico pero sin alternativas, empezó a repetirlo. Todo lo que es mío por derecho divino ahora me llega en forma perfecta, bajo la gracia y de manera milagrosa. Lo dijo durante semanas, a veces con rabia, a veces sin esperanza, pero lo dijo. Y al cabo de un mes, recibió una oferta laboral inesperada, superior a todo lo que había perdido. ¿Casualidad? ¿Fe? Florence no hablaba de casualidades, hablaba de ley espiritual. Aquí es donde debemos detenernos, porque este punto marca la diferencia entre el que transforma su vida con un decreto y el que se queda en la frustración. La mayoría quiere resultados rápidos, está bien, es humano, pero un decreto no es un interruptor que enciende la luz de la abundancia de un día para otro, es más bien como el sol al amanecer. Primero todo está oscuro, luego poco a poco
empieza a aclarar. Y de pronto, un día, todo se ilumina. Pero ese proceso necesita perseverancia. Florence decía, la fe en la palabra hablada produce resultados que parecen milagros. Pero esa fe no es pasiva. Es una fuerza interior que se cultiva incluso en la tormenta. Y por eso, cuando estás en crisis, es cuando más firme debes ser en tu decreto, aunque no sientas nada. Aunque tu mente diga, esto no sirve. Aunque tu entorno te tache de iluso. Porque es precisamente entonces cuando estás sembrando en la tierra más fértil, la del vacío. El vacío es el terreno ideal para la creación, pero también es el que más miedo da. Porque en el vacío todo parece incierto, todo parece ausente. Y es ahí donde la mente quiere volver al viejo discurso. No puedo, esto es para otros, es demasiado tarde. Pero si sostienes tu decreto en medio del vacío, si lo dices con firmeza cuando no hay nada en que apoyarse, entonces estás activando un poder que trasciende toda lógica. Estás conectando con lo que Florence llamaba la energía del milagro. Y no me malinterpretes. Esto no significa negar la realidad. No significa mirar una cuenta bancaria en números rojos y fingir que todo está bien. Significa algo más profundo, asumir que lo visible no es definitivo, que lo que ves hoy no es todo lo que hay, que detrás de cada aparente crisis hay un movimiento invisible esperando a ser activado por tu fe. Por eso, cuando estés atravesando una dificultad económica real, no abandones tu decreto. Al contrario, intensifícalo. Dedica más tiempo a repetirlo. Escríbelo a mano todos los días. Léelo en voz alta frente al espejo. Visualízalo. Camina por la calle repitiéndolo mentalmente. Conviértelo en tu ancla, en tu motor, en tu luz en medio de la sombra. Una técnica que Florence recomendaba en momentos críticos era el dúo de decretos. Consistía en usar un decreto de limpieza y uno de afirmación siempre juntos. Por ejemplo, rompo y disuelvo ahora toda apariencia de escasez. La abundancia fluye hacia mí bajo la gracia de forma perfecta. Este tipo de estructura ayuda a limpiar el pensamiento negativo y, al mismo tiempo, introducir la nueva vibración, porque no basta con afirmar. También hay que soltar lo viejo. Hay que declarar el final del patrón que te sostiene en la carencia. Y eso solo lo haces con conciencia y constancia. Vamos a hacer una pausa aquí para algo importante. El cuerpo también participa en el decreto. No es solo una práctica mental. La forma en que te mueves, respiras, caminas, influye en cómo el decreto impacta en ti. Por eso es tan potente decirlo de pie, con la espalda erguida, con la voz firme. Hay una sabiduría ancestral en esto. El cuerpo amplifica la energía de las palabras. Y cuando lo usas a tu favor, tu decreto se vuelve más poderoso. Florence lo entendía bien. Ella enseñaba que cada célula de tu cuerpo responde a tus palabras, que tu biología se alinea con tu lenguaje, que cuando decretas con fuerza física y emocional, el cuerpo entero se convierte en un canal de transformación. Por eso te invito a que no repitas tus decretos sentado, distraído, mirando el móvil. Dilos como si estuvieras proclamando una verdad sagrada, porque, de hecho, lo estás haciendo. Y ahora viene una parte todavía más sutil, pero esencial. El silencio después del decreto. No hablamos mucho de esto, pero Florence sí lo mencionaba. Después de decretar hay que entrar en silencio. Un silencio receptivo. No uno de espera ansiosa, sino uno de entrega. Como quien ha plantado una semilla y confía en la tierra. Ese silencio es donde la energía se asienta, donde el decreto encuentra su espacio para comenzar a actuar. Imagínalo así. Decretas y el universo escucha. Pero si después de decirlo empiezas a pensar, ¿y si no funciona? ¿Cuándo llegará? Esto tarda demasiado. Estás llenando ese silencio con ruido de duda. Y eso debilita el efecto. Por eso es tan importante confiar. Confiar incluso en el no saber.
confiar incluso cuando no ves nada moverse. ¿Y cómo se cultiva esa confianza? Volviendo a lo esencial, recordando que no estás solo, que hay una inteligencia superior que escucha, que hay una ley que responde, que cada palabra dicha con fe, amor y claridad genera una causa, y toda causa, en su momento perfecto, produce un efecto. Así que cuando sientas que estás cayendo, cuando todo parezca ir en contra, no corras a buscar más decretos. No te llenes de frases nuevas como si fueran pastillas. Quédate con una, con esa que elegiste al principio, y sosténla como quien sostiene una antorcha en la oscuridad, porque si persistís de verdad, vas a ver cómo el decreto que parecía solo una palabra empieza a abrir caminos, empieza a atraer personas, empieza a generar oportunidades que antes no veías, y cuando eso ocurra, no será casualidad, será ley. La ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de correspondencia. Todas ellas estaban presentes en la obra de Florence, aunque las explicase con palabras sencillas. Ella no necesitaba adornos, solo necesitaba verdad. Así que ahora te dejo con una última pregunta antes de pasar a la cuarta parte. ¿Estás dispuesto a mantener tu decreto incluso cuando la realidad te diga lo contrario? Porque esa decisión lo cambia todo. Cuarta parte. ¿Cómo integrar el decreto en tu vida cotidiana? Convierte tu rutina en un ritual y tu palabra en poder. Ya comprendemos que el decreto no es una fórmula vacía ni un acto de desesperación, sino una expresión consciente de alineamiento con la verdad espiritual que deseamos manifestar. Pero ahora vamos a ir más allá de la palabra. Vamos a explorar cómo integrar el decreto diario en tu rutina, no solo como algo que repites, sino como un hábito espiritual que transforma tu manera de estar en el mundo. Porque cuando el decreto se convierte en parte de tu día, como lavarte los dientes o prepararte un café, entonces deja de ser algo aislado y pasa a ser parte de quien eres. Florence Scovel Shinn era muy clara con esto. No basta con saber la ley, hay que vivirla, hay que actuarla, hay que incorporarla en cada rincón del día. Ella no solo recomendaba decretos para la mañana o para antes de dormir. También hablaba de decretar antes de una reunión, antes de una compra, antes de enviar una carta o de tomar una decisión importante. Porque para ella, cada gesto cotidiano era una oportunidad de sintonizar con la abundancia. Y si aprendes a hacer esto, tu vida entera se vuelve un escenario de milagros. Ahora bien, ¿cómo se hace esto en la práctica? Te propongo que empecemos por la mañana, ese momento en el que todavía no estás contaminado por las noticias, los mensajes, las urgencias. El momento donde tu mente está más receptiva, más limpia, más abierta. Florence sugería tener una pequeña oración o decreto listo para cuando uno abre los ojos. Algo que no te saque del sueño, pero que te conecte con la fuente. Puedes decir, por ejemplo, este es un día bendecido, todo fluye en orden divino, la abundancia me encuentra donde estoy. No lo digas como un rezo apurado, dilo con presencia, siéntelo. Incluso puedes acompañarlo de un gesto físico, colocar tu mano en el corazón, respirar hondo, sonreír. Porque el cuerpo, como dijimos antes, graba lo que repetimos con emoción. Si cada mañana despiertas así, con una afirmación de gratitud y apertura, tu vibración empieza a cambiar desde el primer minuto del día. Y eso se nota en tu ánimo, en tus decisiones, en tu manera de hablar con los demás. Después, puedes llevar ese decreto al desayuno, a la ducha, al momento de vestirte. No hace falta que sea teatral, simplemente es traer la conciencia al presente y repetir tu frase elegida con intención. Por ejemplo, mientras te preparas el café, di: todo lo que necesito viene a mí a su debido tiempo, bajo la gracia y de forma perfecta. Ese pequeño momento, repetido cada día, reconfigura tu patrón mental. Es como esculpir una nueva forma de pensar poco a poco con la herramienta invisible de la palabra consciente. ¿Y qué pasa durante el día?
cómo sostener el decreto cuando te sumergís en el trabajo, en las tareas, en las prisas. Aquí entra la práctica del recordatorio simbólico. Florence hablaba de rodearse de símbolos que te recuerden tu verdad. Puede ser una palabra escrita en un papel, una frase en la pantalla del móvil, una pulsera que llevas con un propósito. Cada vez que lo ves, repetís mentalmente tu decreto. No hace falta que lo digas en voz alta. Lo importante es que lo vivas como si fuese una segunda piel. Y hay algo más que transforma esta práctica en algo vivo: la acción consciente. Porque un decreto sin acción es solo un deseo. Florence lo decía sin rodeos: el hombre debe actuar como si ya hubiese recibido lo que pide. Esto no es fingir, es vivir con coherencia. Si decretas prosperidad, actúa como alguien próspero. No se trata de gastar sin control, sino de moverte con dignidad, con confianza, con mentalidad de expansión. El que actúa desde la escasez refuerza la escasez. El que actúa desde la fe confirma su decreto. ¿Quieres un ejemplo real? Una mujer que seguía las enseñanzas de Florence estaba sin trabajo, sin ingresos y llena de deudas. Pero cada día se vestía como si fuera a una entrevista importante. Salía a caminar con la frente en alto, decía su decreto en voz alta mientras caminaba. Estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el momento perfecto. Todo lo que necesito viene a mí. A los pocos días, una vecina le mencionó una vacante. No estaba publicada en ningún sitio. Era boca a boca. Fue. Consiguió el puesto. Y desde allí empezó a salir del pozo. La acción, el cuerpo, la fe, la palabra. Todo se unió. ¿Y si hay un momento en el día donde te sentís abrumado, donde el miedo regresa, donde los pensamientos negativos invaden? Entonces, toma una pausa. Respiración profunda. Cierra los ojos. Vuelve a tu decreto. Puedes decir: esta situación es solo una apariencia. La verdad divina me sostiene. Todo está siendo resuelto ahora. Lo decís 1, 2, 3 veces. Hasta que la emoción baja. Hasta que la mente vuelve a su centro. Esa práctica es tu ancla, porque la realidad externa puede cambiar, pero tu centro interno tiene que mantenerse firme. Florence también sugería escribir los decretos, a mano, en cuadernos especiales, no por obsesión, sino por conexión. Escribir tiene un poder de fijación mental enorme. Puedes hacer una rutina de 10 minutos al final del día donde escribís tu decreto 10 veces. Mientras lo escribís, visualizas, sentís, agradeces. Es un acto de fe activa, como quien está tallando una escultura con cada palabra. Y con el tiempo, esa escultura empieza a tomar forma en la realidad. No olvides incluir un ritual para el cierre del día, algo que limpie tu mente antes de dormir. Florence hablaba de acostarse en estado de gratitud, como si ya hubieras recibido todo lo que pediste. Puedes decir algo como: gracias porque hoy se han abierto caminos invisibles a mi favor. Descanso en paz sabiendo que lo mío ya viene en camino. Ese estado de entrega profunda permite que tu subconsciente trabaje en armonía durante la noche y al día siguiente te despiertas diferente, más ligero, más claro, más alineado. Integrar el decreto en tu día no es repetirlo por repetición, es vivirlo con cuerpo y alma. Es hacerlo parte de tu respiración, de tu rutina, de tu forma de caminar por la vida. No hay un modo correcto único. Lo importante es que sea constante, honesto y vibrante. Que no lo digas por decirlo, sino porque has decidido cambiar desde dentro. Y si un día te olvidas, no te castigues. Vuelve al momento presente. Retoma. Recuerda que esto no es una carrera. Es una práctica espiritual. Es un camino. Y cada paso cuenta. Antes de cerrar esta parte, te propongo que elijas un lugar de tu casa donde colocar tu decreto escrito. Puede ser el espejo, la nevera, la puerta, el cabecero de la cama. Un sitio que veas todos los días. Y cada vez que lo mires, detente un instante. Repítelo, siéntelo, agradécelo.
porque ese gesto simple está creando una nueva realidad. Quinta parte: el arte de dar y recibir. No se puede recibir con las manos cerradas. Hasta ahora hemos trabajado el decreto desde su dimensión interior: palabra, pensamiento, emoción, acción. Pero hay una ley espiritual que Florence Scovel Shinn mencionaba con insistencia y que muchas veces se olvida cuando hablamos de prosperidad: la ley del dar y recibir. Porque decretar riqueza sin abrirte a dar es como intentar respirar solo inhalando. Tarde o temprano te asfixias. La abundancia es un ciclo, un flujo, un movimiento constante. Y si solo quieres recibir, pero nunca liberas, ese flujo se estanca. Y cuando se estanca, la energía se detiene. Y con ella, tu prosperidad. Florence decía: lo que das regresa multiplicado. No puedes perder lo que entregas con amor. Y este principio, aunque sencillo, es profundamente transformador. No se trata solo de dar dinero, se trata de dar desde el alma. Tiempo, atención, buen trato, palabras amables, escucha, servicio y sí, también dinero, cuando sientas que puedes hacerlo desde la confianza y no desde el miedo. Aquí aparece un punto clave. Muchas personas, cuando atraviesan momentos económicos difíciles, se cierran, se encierran, se aferran, dejan de compartir, dejan de ayudar, piensan: cuando tenga más, ya daré. Pero Florence invertía esa lógica. Empieza a dar ahora, aunque tengas poco, porque es ese acto de fe el que abre las compuertas de la abundancia. Dar cuando uno tiene mucho es fácil, pero dar cuando uno confía en lo invisible, eso es fe en acción. Y aquí entra en juego el decreto, porque puedes acompañar tus actos de dar con una palabra de poder. Por ejemplo, cada vez que entregas algo, puedes decir mentalmente: lo que doy regresa a mí multiplicado, bajo la gracia y en forma perfecta. Ese pequeño acto interior transforma el gesto exterior. No es solo una ayuda, es una siembra espiritual, es una declaración de confianza, es un acto de alineamiento con la ley de la abundancia. Recordemos una historia que Florence compartía en sus enseñanzas. Una mujer vino a ella preocupada por su situación económica. Estaba en escasez total, apenas podía pagar lo básico, y Florence, en lugar de aconsejarle ahorrar cada céntimo, le preguntó: ¿qué podés dar hoy con amor? La mujer respondió que apenas tenía algo de comida para ella y su hijo. Florence le dijo: prepara una parte de esa comida y compártela con alguien, y al hacerlo decreta que estás sembrando en tierra fértil. La mujer lo hizo, con temor pero con fe. Y días después, una amiga le ofreció un trabajo inesperado. Algo se había desbloqueado. Ese gesto, que parecería insignificante o incluso imprudente desde una lógica convencional, fue en realidad un acto profundo de confianza en la ley espiritual. Porque cuando das desde un lugar de certeza, estás diciendo: no temo quedarme sin nada. Sé que el universo me respalda. Y eso es lo que abre el canal del recibir. Ahora bien, esto no significa dar por obligación, ni dar con resentimiento. Florence advertía: lo que se da con pesar o con miedo no retorna con bendición. Hay que dar con alegría, con libertad, con fe, aunque sea pequeño, aunque sea simbólico. Lo importante no es la cantidad, sino la energía. Porque dar con amor genera un campo vibratorio que actúa como un imán. Y ahí es donde el decreto encuentra su camino. Puedes crear un pequeño ritual personal para esto. Por ejemplo, cada vez que das una moneda, haces una donación, regalas algo útil, ofreces tu tiempo, puedes decir mentalmente: este acto es semilla de mi abundancia. Doy con gratitud y recibo con alegría. Y luego sueltas. No esperas el resultado, no controlas, simplemente confías. También es importante hablar del recibir, porque hay muchas personas que son generosas pero tienen bloqueado el canal del recibir. Les cuesta aceptar un regalo,
Les incomoda cuando alguien les ayuda. Rechazan oportunidades por modestia. Florence lo señalaba con claridad. Para recibir hay que sentirse digno. El bien solo puede entrar cuando la puerta está abierta. Así que te pregunto con honestidad, ¿cómo te sentís cuando alguien te da algo? Puedes recibir con gratitud, o te incomoda, te da culpa, sentís que no lo mereces. Porque si decretas prosperidad, pero no te sentís merecedor, estás emitiendo señales confusas. Estás diciendo, sí quiero, pero no del todo. Y el universo no responde a lo que decís, responde a lo que sentís. Por eso, uno de los ejercicios más potentes que puedes hacer es practicar el arte de recibir. Recibir un cumplido, recibir una ayuda, recibir una oportunidad. Y en el momento de hacerlo, decretar interiormente, soy digno de todo bien. Todo lo bueno fluye hacia mí y lo recibo con amor. Este pequeño gesto te entrena, te abre, te permite alinearte con la ley del intercambio divino. Hay una anécdota preciosa de Florence sobre esto. Una mujer le decía, yo ayudo a todo el mundo, pero nadie me ayuda a mí. ¿Por qué? Y Florence le respondió con su estilo claro, porque no lo permitís, porque no lo esperas, porque en el fondo no crees que lo mereces. Le sugirió practicar el siguiente decreto durante una semana. Estoy abierta a recibir. Todo lo bueno que he dado me regresa multiplicado. El universo cuida de mí. La mujer lo hizo y pronto empezó a notar que las personas le ofrecían ayuda, regalos, oportunidades. No porque ella hiciera algo nuevo, sino porque se permitió recibir. El decreto funciona en ambas direcciones. No es solo para pedir, es también para abrirse a lo que llega. Porque muchas veces lo que pedimos ya está en camino, pero no estamos disponibles para aceptarlo. Y eso tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra autoestima, con nuestro nivel de merecimiento. Por eso Florence insistía en la limpieza interna, en el perdón, en soltar viejas ideas de sacrificio, de culpa, de indignidad, porque la abundancia no llega a quien más la necesita, llega a quien más preparado está para recibirla. Y te lo digo con claridad, si quieres transformar tu economía con un decreto diario, tienes que trabajar también tu capacidad de dar y recibir. No como una estrategia, sino como una forma de vivir, como una danza sagrada entre el alma y el universo. Antes de avanzar, te propongo algo. Hoy, antes de dormir, piensa en un acto de dar que puedas hacer mañana. Algo sencillo, algo que te conecte con la abundancia, y al hacerlo, recuerda esta frase de Florence: lo que doy con amor vuelve a mí multiplicado por 100. Repítela, siéntela, vívela y luego observa, porque algo inevitablemente se moverá. Sexta parte. El perdón como desbloqueador de la abundancia. El rencor es el mayor impuesto invisible que pagas. Hay algo que bloquea los decretos incluso cuando los decimos con fe, con emoción, con constancia. Y no es la falta de merecimiento, ni siquiera la impaciencia. Es algo más profundo, más sutil, más escondido, la falta de perdón. Esa herida antigua que arrastramos, ese resentimiento que nos acompaña en silencio. Esa historia no resuelta que, aunque no la recordemos cada día, sigue activa en nuestra energía como una sombra. Y Florence Scovel Shinn lo sabía muy bien. Ella decía con firmeza, el resentimiento y la crítica bloquean los canales del bien. Nada puede llegar a ti si estás lleno de odio o rencor. Piénsalo por un instante. Imagina que tu ser es un río que fluye desde la fuente divina hacia tu vida cotidiana, tu trabajo, tu dinero, tus relaciones. Cuando hay perdón, ese río fluye limpio, amplio, generoso. Pero cuando hay resentimiento, ese río se llena de rocas, de barro, de obstáculos invisibles que hacen que el agua no llegue con claridad. Entonces el decreto se convierte en un mensaje ahogado. Lo dices, pero no llega. Lo repites, pero no resuena.
Florence enseñaba que el perdón no es un gesto moral, sino una higiene espiritual. No perdonamos para darle la razón al otro. No perdonamos porque lo que ocurrió no dolió. Perdonamos porque necesitamos liberar el canal. Porque mientras haya una emoción atascada, no importa cuántas veces digas, yo soy próspero, tu interior seguirá vibrando en carencia. Porque el rencor es escasez, escasez de paz, escasez de amor, escasez de libertad. Y esto, aunque cueste aceptarlo, también incluye el autoperdón. Florence hablaba de ello con mucha claridad. A veces el obstáculo no está en el otro, sino en nosotros mismos, en esa culpa que nos lanzamos cada vez que cometemos un error, en esa voz interna que dice, ya es tarde para mí, lo arruiné, no soy capaz. Esa voz también es un decreto, y cada vez que le damos poder, estamos reforzando la pobreza interior. Por eso ella proponía decretos específicos para liberar, para limpiar, para sanar. Por ejemplo, libero a todos los que creo que me han hecho daño, los bendigo y los dejo ir. El bien fluye ahora libremente en mi vida. Y también, me perdono por todos mis errores pasados, me libero del pasado. Hoy es un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Estos decretos no se dicen una sola vez, se trabajan, se sienten, se repiten cada día hasta que algo dentro de ti se ablanda. Porque cuando el corazón se ablanda, el alma se expande. Y entonces el decreto principal, el de prosperidad, el de abundancia, encuentra espacio para crecer. Uno de los ejemplos más conmovedores que Florence compartió es el de una mujer que no lograba avanzar económicamente. Tenía talento, tenía contactos, tenía energía, pero algo siempre la frenaba. Hasta que en una de sus consultas, Florence le preguntó, ¿a quién no has perdonado? Al principio la mujer negó, pero luego, con lágrimas, reconoció un viejo resentimiento hacia su madre, algo que no hablaba con nadie, pero que la habitaba cada día. Florence le pidió que repitiera durante una semana, libero a mi madre, la perdono y me perdono. Ambas somos libres para prosperar. La mujer lo hizo entre dudas y emociones, y en pocos días recibió un contrato que llevaba meses esperando. El canal se desbloqueó. El decreto volvió a funcionar, porque el perdón había liberado el río interior. ¿Y por qué es esto tan importante en el camino espiritual de la abundancia? Porque todo lo que no se perdona se repite. Y si en tu mente hay una historia que te dice que alguien te robó, te traicionó, te quitó algo, entonces inconscientemente seguís creando escenarios donde eso se repita, no como castigo, sino como oportunidad de liberación. El alma busca sanar, y si no lo haces conscientemente, lo intentará desde el conflicto. Florence era implacable con esta enseñanza. Decía, el perdón es la llave que abre las puertas del bien, y añadía, mientras guardes rencor, el universo no puede darte lo que estás pidiendo. Esto puede sonar duro, pero también es profundamente esperanzador, porque significa que el poder está en tus manos, que no necesitas esperar que el otro cambie, ni que venga a pedirte perdón. Solo necesitas decidir soltar. ¿Y cómo se suelta algo que dolió tanto? Aquí entra el acto consciente del decreto. Puedes empezar diciendo, estoy dispuesto a perdonar, aunque no sepa cómo, aunque no esté listo del todo, abro la puerta a la paz. Esa frase ya empieza a mover energía, ya empieza a aflojar el nudo, y con el tiempo y con la práctica, ese perdón se vuelve real, y tu alma respira, y tu decreto brilla. También puedes crear un pequeño ritual personal de liberación. Una vela, una carta que no envíes, una meditación guiada. Lo importante es que lo hagas con intención, con entrega, con verdad, porque el universo no responde al acto externo, responde a la energía interior. ¿Y cómo sabes que has perdonado de verdad? Porque ya no hay carga, porque puedes pensar en esa persona o esa situación sin rabia,
sin tensión, sin deseo de venganza, porque sentís compasión. Y entonces todo cambia, porque esa emoción que antes ocupaba espacio, ahora está libre para recibir, para crear, para prosperar. Así que hoy te invito a mirar hacia adentro, a preguntarte, ¿qué situación o qué persona me sigue doliendo en silencio? ¿Qué culpa sigo arrastrando aunque nadie me la recuerde? Y luego, con humildad, con ternura, con coraje, escribí un decreto de liberación, uno que no embellezca la herida, pero que sí abra una puerta a la sanación. Puedes decir, me libero del pasado. El amor sana todo en mí. Estoy preparado para recibir el bien que la vida tiene para darme. Repítelo cada día, siéntelo, hazlo tuyo, porque solo un alma libre puede sostener la abundancia. Florence nos dejó un legado de herramientas, sí, pero sobre todo nos dejó una comprensión profunda del alma humana. Sabía que detrás de cada bloqueo económico hay una historia emocional, y que cuando esa historia se sana, la realidad externa se transforma, no como magia, sino como consecuencia. Cuando estés listo, pasamos a la séptima y última parte del cuerpo del vídeo. Allí uniremos todo lo aprendido y te mostraré cómo crear tu propio decreto personal, con tu lenguaje, tu energía y tu verdad, para cambiar tu economía desde el alma. ¿Seguimos? Séptima parte. ¿Cómo crear tu propio decreto personal? Tu verdad crea. Tu palabra es tu destino. A lo largo de este camino, has descubierto que un decreto diario no es un simple juego de palabras. No es una frase escrita al azar, en una libreta o repetida como un mantra automático. Un decreto es una expresión espiritual, un acto creativo, una decisión consciente de alinear tu mente, tu emoción y tu palabra con el bien que deseas manifestar. Florence Scovel Shinn decía, el mundo externo es solo una expresión de los pensamientos internos. Cambia tu palabra y cambiarás tu mundo. Y eso es, precisamente, lo que estamos haciendo juntos aquí. Pero ahora es el momento de dejar de usar decretos ajenos, por muy poderosos que sean, y empezar a escribir el tuyo propio. Porque tu historia es única, tu deseo es único, y la energía que necesitas liberar también es única. Por eso, ningún decreto estándar será tan potente como aquel que nace de tu interior, de tu verdad, de tu alma. ¿Cómo se construye un decreto verdadero? Vamos paso a paso. Lo primero es saber qué estás decretando en realidad. No se trata de querer más dinero, así sin más. Se trata de identificar qué hay detrás de ese deseo. Seguridad, libertad, reconocimiento, tranquilidad. Porque lo que verdaderamente transforma no es el número en tu cuenta bancaria, sino cómo te sentís en relación con él. Un decreto es eficaz cuando toca ese núcleo emocional, cuando no se queda en la superficie. Así que cierra los ojos un momento si puedes y pregúntate con total honestidad, ¿qué necesito transformar en mi economía? ¿Y para qué? ¿Qué quiero sentir que hoy no estoy sintiendo? No te apures en responder. Deja que la respuesta surja sin prisa. Puede que no sea dinero en sí, sino dejar de vivir con miedo. Puede que no sea un sueldo más alto, sino la posibilidad de decir que no sin culpa. Puede que no sea una casa más grande, sino sentir que tienes un espacio propio donde florecer. Florence insistía mucho en este punto. Decía, el alma no pide cosas, pide estados del ser. Así que cuando armes tu decreto, no digas solo yo quiero tener. Di, yo elijo ser libre, ser abundante, ser sostenido por la vida. Porque cuando tu ser se transforma, el tener se vuelve una consecuencia natural, no una lucha. Segundo paso, limpia la frase. No uses palabras que sugieran carencia, no uses verbos en futuro, tendré, conseguiré, porque el decreto actúa en el presente. El universo responde a la hora. Si decís, tendré dinero algún día, el universo responde, perfecto, en algún día. Pero si decís, el dinero ya fluye hacia mí ahora, bajo la gracia y de forma perfecta,
Estás activando una vibración inmediata, concreta, poderosa. También evita condicionales o frases tímidas. Nada de si es posible, ojalá, quizás. Tu decreto debe ser claro, rotundo y positivo, como una orden amorosa, no como un ruego. Florence decía, el decreto es un mandato al universo, no una súplica desesperada. Por tanto, elegí palabras con poder, afirmaciones, presente, certeza. Tercer paso, incorpora la gracia. Florence utilizaba esta fórmula, bajo la gracia y de forma perfecta. ¿Por qué? Porque no todo lo que deseas viene por el camino que tu ego imagina. A veces lo que pedís llega por vías inesperadas, a través de personas que no conoces o en formas que no habías contemplado. Incluir bajo la gracia es dejar que la sabiduría divina se encargue de los detalles, mientras tú sostienes el deseo. Es confiar, es soltar el control. Ahora sí, construyamos tu decreto. Primero, identifica tu objetivo emocional. Ejemplo, deseo vivir en paz financiera. Segundo, tradúcelo en una afirmación presente. Ejemplo, estoy sostenido por la abundancia divina en cada aspecto de mi vida. Tercero, agrega tu fórmula de alineación. Ejemplo completo. Estoy sostenido por la abundancia divina en cada aspecto de mi vida, bajo la gracia y de forma perfecta. Ese puede ser tu primer decreto personal. Siéntelo, repítelo, escucha cómo suena en tu voz. Modifícalo si hace falta hasta que te atraviese. Un buen decreto se siente en el pecho, vibra, te emociona, te da calma. No es una frase de memoria, es una oración con alma. Ahora bien, una vez que lo tengas, haz un compromiso con él. Florence sugería repetir el mismo decreto al menos 21 días, sin cambiarlo, sin abandonarlo a mitad de camino, porque el alma necesita constancia para abrir nuevos caminos. No cambies de decreto cada 3 días. Elegí uno y profundiza en él. Cada repetición es como una gota que cae en la piedra dura del inconsciente y con el tiempo la transforma. Incorpora este decreto a tu vida diaria, como vimos en las partes anteriores. Dilo por la mañana, por la noche, en momentos de duda, cuando cobras, cuando pagas, cuando algo va mal y cuando todo va bien. Que se vuelva tu ancla, tu declaración de identidad, tu verdad espiritual. Y aquí viene algo aún más poderoso. Ritualiza tu decreto. No lo digas solo de forma mental. Crea un momento sagrado para él. Puede ser frente a una vela. Puede ser con una respiración profunda. Puede ser mientras escribís en tu diario. Hazlo con reverencia, como quien se encuentra cada día con lo más alto de sí mismo, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Florence recomendaba incluso poner música suave, rodearte de belleza, perfumar el ambiente. No por capricho, sino porque el alma responde a la armonía. Cuando creas un ambiente bello para decretar, estás diciendo, mi abundancia ya está aquí, ya me comporto como quien la merece. Y no olvides lo más importante, creer en lo que estás diciendo, aunque no lo veas aún, aunque parte de ti dude, aunque la lógica te contradiga, porque la palabra pronunciada con fe es más poderosa que la apariencia de carencia. Como decía Florence, no mires las circunstancias, mira la verdad divina. Tu decreto es esa verdad, y si lo sostienes con amor, con fe, con constancia, tarde o temprano, el mundo externo tendrá que alinearse. Antes de cerrar esta parte, te propongo un ejercicio. Escribí ahora mismo tu decreto personal, uno solo. Con las pautas que vimos, escríbelo a mano, léelo en voz alta, siéntelo y luego compártelo si quieres en los comentarios. Porque al compartirlo le das fuerza, le das forma, le das vida. Y así, cada uno de nosotros con su palabra viva va tejiendo una red de conciencia, de prosperidad, de cambio real. Una palabra a la vez, un decreto cada día,
un alma que se levanta libre de miedo, lista para recibir. Cuando estés listo, pasamos al final del vídeo, donde haremos una recapitulación emocional de todo lo aprendido y te dejaré un mensaje inspirador para que no abandones este camino, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Vamos al cierre. Final. No decretes para cambiar tu vida, decreta para recordar quién eres. Gracias por quedarte hasta aquí. Si has llegado hasta el final, no es casualidad. Has sido llamado a algo más profundo, algo que va más allá del dinero, más allá del éxito externo. Has sido llamado a reconciliarte con tu poder creador, porque eso es lo que hemos hecho en este vídeo, recordar que tú eres el canal, que tu palabra es semilla, que tu intención, tu fe, tu presencia son el verdadero tesoro. Hoy aprendiste que un decreto no es una frase bonita, es una llave. Una llave que abre puertas invisibles cuando se usa con convicción, con alma, con coherencia. Descubriste que no sirve repetir desde el miedo, que hay que decretar desde la certeza, y que esa certeza no se compra, se construye, poco a poco, con amor, con paciencia. Hablamos del perdón como un paso esencial para desbloquear tu abundancia, porque no hay decreto que florezca en un corazón endurecido. Y vimos que dar y recibir son dos alas del mismo vuelo, que quien teme dar se cierra a recibir, y que quien aprende a recibir está diciendo sí a la vida. También recorrimos el arte de crear tu propio decreto, no como una fórmula ajena, sino como una verdad que nace de tu interior, porque nadie mejor que tú sabe lo que tu alma necesita, y nadie puede impedir que lo digas con el poder que se merece. Así que ahora te dejo con una invitación simple pero profunda. Escribí en los comentarios cuál fue la clave que más te tocó hoy. Esa frase, ese concepto, ese gesto que sentiste que era para ti. Compártelo. Y si sientes que este vídeo puede ayudar a alguien más, envíaselo, regálaselo, porque cuando compartimos desde el corazón, la abundancia se multiplica. Suscríbete si aún no lo hiciste y activa la campanita para seguir profundizando juntos en esta serie de Prosperidad con Alma, donde seguimos bebiendo de la sabiduría luminosa de Florence Scovel Shinn y su visión clara, amorosa y transformadora de la vida espiritual y material. Y recuerda, tu palabra crea tu mundo. Tu decreto diario es tu compromiso con tu nueva realidad. Y si cada día das ese paso, aunque sea pequeño, lo imposible empieza a hacerse visible. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos juntos, una palabra, en fe, en verdad, porque la prosperidad ya habita en ti.